Atención Colombia, se sigue conociendo como César Gaviria, como el señor Álvaro Uribe Vélez, como el expresidente Andrés Pastrana quieren unir fuerzas para supuestamente derrotar a Gustavo Petro en el 2026, pero aquí se les cae la cara, señores. No podemos dejar que estas personas recuperen el poder y quieran seguir guardando los privilegios. Se están destapando muchos hechos de corrupción en el gobierno de Iván Duque, en gobiernos pasados. Odebrecht se está reactivando porque no han pagado ni Santos ni los que realmente estuvieron implicados, y pues definitivamente entregarles pues el poder a esta gente de nuevo es volver a la mediocridad, es volver a la pobreza, señores, donde esta gente solo privilegia pues su gente, sus familias, sus contratos. Aquí tenemos al padre pues Edilson Huérfano, que le canta la tabla al señor César Gaviria. Por favor, compártalo masivamente para que se den cuenta cómo esta gente pues sigue en el poder. Ustedes vieron hace pocos días cómo el señor se quedó otra vez con la presidencia pues del Partido Liberal, haciendo como trampita presuntamente, ¿no? Ahí, pues Luis Fernando Velasco va a demandar, otros senadores también, porque no hubo claridad en la votación para que César Gaviria continuara otra vez pues en el Partido Liberal, en la dirección de este partido. Pues aquí dice Edilson Huérfano, César Gaviria no puede salvar a Colombia porque ya lo está haciendo el gobierno del cambio. Escuchemos. Me quiero referir al discurso del señor expresidente César Gaviria Trujillo, cuando le plantea a los colombianos que hay que recuperar el rumbo del país y que hay que salvar a Colombia. En 7 puntos, señor César Gaviria, le voy a recordar a usted, desde el año 1990 al 94, por qué usted no puede salvar a Colombia ahora, si no logró hacerlo como presidente de la República. En Colombia no es posible que sigamos perdiendo la memoria, y especialmente las nuevas generaciones, los jóvenes que vienen abriendo camino para construir un mejor futuro para ellos y a futuro el de sus familias. Déjeme recordarle, señor César Gaviria, estos puntos analizados durante su gobierno. Primero, el incremento de la violencia y el narcotráfico. Aunque usted, señor César Gaviria, impulsó la política de guerra sin cuartel contra los carteles de la droga, especialmente el cartel de Medellín, su gobierno enfrentó, óigase bien, niveles alarmantes de violencia. El narcotráfico seguía fortalecido y la persecución contra Pablo Escobar llevó a una intensa guerra urbana, incluidos atentados, terroristas y secuestros. El asesinato de figuras públicas y la presión del narcoterrorismo desestabilizaron aún más el país, y ni qué decir de los acuerdos que usted y su gobierno hicieron con narcotraficantes para perseguir a otros, faltos de ética y de moral. Segundo, el desplazamiento y conflicto armado. El fortalecimiento de la política militar y de seguridad también condujo al aumento del desplazamiento forzado y el agravamiento del conflicto armado en Colombia. Si bien se promovieron diálogos de paz, no se lograron acuerdos significativos con los grupos guerrilleros, lo que llevó a una intensificación del conflicto, afectando principalmente las zonas rurales, señor César Gaviria. Tercero, inseguridad ciudadana. La violencia generalizada no solo se limitó al narcoterrorismo, el crimen urbano y la inseguridad aumentaron significativamente, afectando la calidad de vida en las principales ciudades. Las medidas adoptadas de su gobierno no lograron controlar el alto nivel de inseguridad y la población se sintió cada vez más vulnerable. Cuarto, problemas económicos y ajuste estructural. Déjeme recordarle, señor César Gaviria, que durante su gobierno se implementaron reformas económicas de corte neoliberal, impulsadas en parte por los acuerdos que usted hizo con los Estados Unidos. Aunque estas reformas promovían la modernización y apertura de la economía, generaron desempleo, desigualdad y un impacto negativo en sectores como la industria y la agricultura nacional, lo cual afectó a muchas familias de clase media y baja. Quinto, desigualdad social. Aunque se implementaron programas de modernización como el Plan Nacional de Rehabilitación, los avances no lograron reducir de manera significativa las brechas sociales. La pobreza y la desigualdad persistieron en gran parte del país, especialmente en áreas rurales, y muchos ciudadanos no se beneficiaron de los cambios económicos que usted proponía, señor Gaviria. Sexto, problemas en la educación y la salud. A pesar de las reformas, sectores como la educación y la salud no recibieron la atención y los recursos suficientes. Las carencias en estos servicios esenciales continuaron afectando a la población, especialmente a las comunidades rurales y menos favorecidas. Séptimo, reforma constitucional. Aunque la Constitución de 1991 fue uno de los logros más destacados de su gobierno, algunos críticos señalaron que la implementación de muchas de sus promesas fue lenta y no cumplió con las expectativas iniciales. La falta de recursos y la dificultad para concretar los derechos consagrados en la nueva Constitución limitó su impacto positivo en la vida de ciudadanos en el corto plazo. Pues si bien, señor César Gaviria, su gobierno marcó un antes y un después en Colombia, las falencias que aquí le menciono dificultaron la consolidación de sus logros y contribuyeron a una percepción de inestabilidad y desafíos en el país. ¿De qué nos quiere salvar, señor César Gaviria?
de usted mismo, es decir, el lobo salvando a las ovejas del propio lobo. Yo creo, señor César Gaviria, que ya es hora de que usted se haga a un lado y permita que el país avance. Lo que no pudo hacer como presidente de la República, mucho menos lo puede hacer ahora. Lo único que está logrando usted en este momento, de una otra manera, es hacer que el país reflexione que la clase de personas como usted son los que han contribuido para que este país esté como esté, señor César Gaviria. Bueno, tremenda intervención aquí del padre huérfano que deja realmente muy mal parada a César Gaviria. Esta gente lo que persigue son puestos burocráticos, puestos que les permitan contratar, señores. Esto ya lo hemos visto repetitivamente durante los gobiernos que no quieren a la gente, que fingen ayudar al humilde, pero en realidad no, señores. Se enriquecen ellos a costilla de los colombianos. Por otro lado, también otro que quiere salvar a Colombia y recuperar el rumbo es el señor Álvaro Uribe Vélez, quitándole los derechos y la dignidad laboral a muchos, ¿no? Y todo por caprichos ideológicos, ¿no? Es que son descarados. Aquí, pues, la señora congresista Mafe Carrascal le responde con argumentos a este señor Álvaro Uribe Vélez sobre la reforma laboral, que él no quiere que se le devuelvan estos derechos a todos los colombianos, sino privilegiar a las empresas. Increíble. La reforma laboral le está creando un problema enorme a la pequeña empresa, a la confianza de los colombianos. Es una reforma de mal discurso, de un capricho ideológico para acabar normas que han servido. ¿Capricho ideológico, expresidente Uribe? El debate de la reforma laboral no es un capricho. Puede que para usted sea un capricho mantener su modelo laboral y productivo fracasado a toda costa. Puede que usted esté defendiendo a toda costa ese modelo precarizador, empobrecedor y poco productivo. Porque le conviene a usted y le conviene a sus socios. Pero para nosotros y nosotras, el bienestar de las familias trabajadoras no es un capricho. Como tampoco lo es el buscar por medio de un acuerdo nacional que estas familias accedan a justicia social a través de los derechos laborales. En lo otro, debo decirle, usted tiene razón. Este es un tema ideológico. Este debate implica un enfrentamiento ideológico. Por un lado están las ideas que usted representa, según las cuales las personas tienen que trabajar y trabajar, sin salarios justos, sin derecho a descansar, sin pasar tiempo en familia, ni disfrutar de su tiempo libre. Para favorecer a 2, 3, 4 grandes empresas y sumir al país en la improductividad. Por otro lado, estamos quienes pensamos que esas ideas son dañinas y fracasaron, que las personas deben tener salarios justos, prestaciones sociales, lugares de trabajo sin acoso y sin violencias, que las familias trabajadoras merecen tener más estabilidad laboral, poder ahorrar, incluso poder comer pollito en frisbee como usted lo hace, y que la vía más acertada para mejorar nuestra productividad es a través del bienestar laboral y no a través del rejo patronal o la amenaza. Es más, emerge no solo su capricho, sino también su ideología cuando expone descaradamente su odio contra las organizaciones sindicales. Mientras en otros países del mundo que deberían ser referentes para Colombia, insisten en que el fortalecimiento de las organizaciones sindicales es beneficioso para profundizar la democracia y compartir los beneficios del crecimiento económico, usted lleva años empeñado, como recientemente lo mostró Casa Macondo, alentando la violencia antisindical en nuestro país. Su gobierno, lo dice este informe del investigador Mauricio Archila, a quien además usted maltrató y estigmatizó, no fue la excepción. Claro, en su discurso de campaña usted deja ver que como que sí le gustan los sindicatos, pero claro, los conformados para operar servicios de las empresas y a través de ellos evadir el pago de prestaciones laborales a los trabajadores y a las trabajadoras, para precarizarles principalmente en el sector salud. Los llamados contratos sindicales, expresidente, desvirtúan la esencia misma de los sindicatos y vulneran los derechos de los y de las trabajadoras. Eso no lo digo yo, está recogido en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, la sentencia 3086 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la opinión formal de la OCDE en la adhesión formal de Colombia a esta organización. Documentos que no solo tienen como objetivo fortalecer los sindicatos, también estimular para que ejerzan las funciones para las cuales se constituyeron, y para eso debe prohibirse la celebración de contratos sindicales. Sin embargo, en 2023 en Colombia existen 2.810 contratos sindicales, superando ampliamente el número de convenciones colectivas suscritos con trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. Sobre esto, expresidente, en febrero de 2024, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT indicó que ve con buenos ojos que el proyecto de reforma laboral cumpla con lo mencionado y apunta a la eliminación de los contratos sindicales. No necesitamos contratos sindicales, pero sí necesitamos muchas más convenciones colectivas. Incluso la ANDI, en un informe del año pasado sobre tendencias de las relaciones colectivas, reconoció que en Colombia las empresas donde hay convenciones colectivas se ofrecen mejores y mayores salarios, a diferencia de las empresas donde no hay sindicatos que logren convenciones colectivas. Y es que siempre han estado en contra del empleado, señores, ¿no? Devolverle estos derechos significa pues la labor del trabajador, señores, que es el que enriquece al patrón, al dueño de la empresa. Entonces, ¿qué de malo tiene que se le devuelva los derechos laborales a toda esta gente? Derechos que el mismo Uribe les quitó y ahora quieren poner candidato. Entonces, de usted depende si quiere rejo o si quiere privilegios o no privilegios, derechos como trabajador.
Voy a cerrar con esto, que estamos en un momento económico muy difícil, dice el expresidente, otra vez intentando sembrar miedo e indignación en su fanaticada, pero sin ofrecer algún dato para el debate. Y entonces el gobierno dice que esto está muy bien. Ojo, hay un momentico de unas cositas amables, porque el café está caro y la cosecha muy buena. Todo eso como que le da un recrédito al gobierno. No, expresidente, no son momenticos de cosas amables, no son recreos que tiene el gobierno nacional. No respete a los y las colombianas de esa manera, por favor. Justo el fin de semana que usted sacó ese video, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica presentó estas cifras con las que se contrastan algunos logros del gobierno del presidente Petro con el del expresidente Duque. Sí, Duque, el que usted ungió como su discípulo sucesor. Según esas cifras, en materias como el salario mínimo, tasa de desocupación de jóvenes entre 15 y 18 años e incidencia de la pobreza monetaria, hemos avanzado. Como también, expresidente, usted podría hacer una pausa en su campaña para enterarse de unos datos. El Ministerio de Hacienda subió las expectativas de crecimiento económico para el 2024 del 1.7% al 2%. El Banco Mundial, seguro por capricho ideológico, proyecta para el 2025 que el país crecerá en 3%, por encima de la zona euro y del promedio de América Latina. Entre enero y mayo del 2024, la inversión extranjera directa en actividades diferentes al petróleo y minería ha tenido un crecimiento extraordinario del 52% frente al 2023. En mayo de 2024, las actividades agropecuarias tuvieron el mejor desempeño de los últimos 13 años. El PIB generado por el sector turismo en 2023 fue el más alto desde el año 2015. Durante el primer trimestre del 2024, el ingreso de divisas por viajes y transporte de pasajeros aéreos fue de 2.536 millones de dólares, cifra que supera lo registrado en igual periodo de 2023, es decir, 19%. ¿Le parece que mejorar en esos temas es un recreíto? Otra pregunta, amigo. No más mano firme contra los trabajadores y trabajadoras y corazón grande para el enriquecimiento de unos pocos. La reforma laboral va. Bueno, aquí dice toda la verdad, aquí la congresista, señores, que no deja nada para que el señor Uribe pues le retaque, señores, porque es absolutamente la verdad. Privilegios para unos pocos, por favor compartan masivamente esto para que muchas personas se den cuenta de lo que pretenden hacer estos, ¿no? Y otra persona que está muy atenta es la congresista Esmeralda Hernández. Esta vez presentó acción de nulidad para retirar una placa en honor a Álvaro Uribe Vélez, instalada en el Congreso de manera ilegal. Es una ofensa a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en su gobierno. Este señor no es el gran colombiano como mucha gente lo hace pretender ver. Es el primer expresidente imputado y a punto de ir a juicio. Pues ya está en juicio, señores. Está en acción preparatoria. Des en cuenta acá cómo Esmeralda Hernández pues tiene la razón frente a esta placa, donde el señor Macías pues le echaba flores a su jefe. Uribe nunca será el gran colombiano. Todos los días quienes transitamos por este espacio tenemos que encontrarnos con esta placa, una placa puesta en honor, en homenaje al señor Álvaro Uribe Vélez y que fue puesta en su momento por el presidente del Congreso, el señor Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, y que se puso sin cumplir los requisitos de ley, es decir, fue puesta de manera ilegal. Mantener esta placa implica desconocer que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se dieron los nefastos falsos positivos, que se le despojó de la dignidad a los trabajadores y trabajadoras colombianas, que se le arrebató el sueño a miles de jóvenes, a miles de familias en todo el país, que se acabó con el campo, que se priorizó una guerra por encima del sueño de la paz. Por eso hemos interpuesto ante un tribunal administrativo una acción de nulidad para exigirle al Congreso de la República que retire de manera inmediata esta placa de reconocimiento. Si el Congreso de la República debe hacer algún reconocimiento es a las mujeres, a las madres cabeza de hogar, a los campesinos que cultivan la tierra, a los líderes y lideresas ambientales y sociales que dejan su vida por defender el territorio. Es verdad, señores, no más privilegios para estos, pues, disque próceres de las patrias. Y es que hay algunos descarados, señores, como el señor Pacho Santos, que recibe una pensión subsidiada con nuestros impuestos, ¿no? Él sí se queja de que definitivamente Colombia va mal, pero los privilegios los sigue teniendo el señor. ¿Saben qué dijo el señor? Dice, el plan A de Gustavo Petro es quedarse en el poder, no les queda la menor duda. El B es Claudia López, con quien tiene una cercanía que no es puntual. Es de largo plazo, con enemigos comunes y acciones conjuntas, que se resume en el mensaje que López felicitó en Twitter el triunfo de Gustavo Petro en el 2022. Dice el señor pues Pacho Santos, lo cierto es que hoy López se vende como de centro derecha ante los empresarios cuando su historia política dice lo contrario. Pues a esto, ¿qué le dice Ariel Ávila, que lo para en seco? El cínico de Pacho Santos, habrá que recordarle que cuando él fue vicepresidente, miembros del gobierno del que pertenecía compraron la posibilidad de reelección. La GIS política, por supuesto, y estos sí calladitos, ¿no? No se miran el culo ellos. Ellos son los únicos que se han perpetuado en el poder, los únicos autocráticos y los únicos que le torcieron el cuello a la Constitución para ser reelegido el señor Álvaro Uribe Vélez.
Otra que sale muy ardida es Marelén Castillo. ¿Recuerdan? La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Está muy picada porque a Esteban Restrepo lo nombraron como secretario privado de Ecopetrol. Y esto a la señora no le gustó, que cómo van a nombrar a este señor, que este señor no tiene preparación, que falta de ética, de transparencia. Cuando esta señora no tenía la preparación para ser legisladora, no tenía la preparación para ser senadora ni representante a la Cámara y sin embargo, desen cuenta, allá está de congresista. Ella dice, el nombramiento de Esteban Restrepo como secretario privado de Ecopetrol es un descaro, pago de favores que evidencia la falta de ética y transparencia del actual gobierno. Miren cómo ataca. En lugar de nombrar a alguien con experiencia técnica y compromiso con el desarrollo energético del país, Gustavo Petro opta por privilegiar a un ex colaborador político de su gran amigo y aliado Daniel Quintero, sacrificando así la independencia y el profesionalismo de la empresa más importante de Colombia. La administración de Ecopetrol requiere ser liderada por gente idónea, con capacidades y conocimientos que trabajen en función del país, no figuras cercanas al poder que solo buscan afianzar el control político en las instituciones del Estado. Pues aquí le cantan la tabla a esta señora. Señora, usted era vicerrectora académica de una universidad. Que usted hable de idoneidad, experiencia o formación técnica cuando menos es cínico. Usted hablando de ética y transparencia es como ver al difunto Rodolfo Hernández de moral y honradez. Es la menos indicada y toda Colombia lo sabe. Cállese. El presidente es Gustavo Petro. Su fórmula presidencial se murió llevándose a la tumba sus torcidos, ¿no? Mija, cuando demuestre físicamente que ya canceló su deuda hacia el finado Hernández, proveerá a darle una respuesta. Y la señora Vicky Ávila sigue, mejor dicho, preocupada porque todavía aparece en el spot pues su noticia criminal donde pues presuntamente la están investigando por el software Pegasus. Todos los días saca algo diferente. Esta vez dijo lo siguiente: a esta hora sigue activa la noticia criminal en mi contra por concierto para delinquir, espionaje, interceptaciones ilegales y hasta traición a la patria. El plan para callarme, basado en una denuncia falsa y temeraria, sigue vivo. La fiscal de Petro, Luz Adriana Camargo, publicó este fin de semana una comunicación en la que ni siquiera dice mi nombre, pero para referirse a mí, dice la señora directora de Revista Semana. ¿Se acuerdan quién me llamaba la señora? El jefe de Camargo, el que la ternó. La Fiscalía de Camargo dice que respeta la libertad de prensa y la reserva de la fuente, pero mantiene una noticia criminal por un trabajo periodístico, Petro Videos, contra una periodista como yo, que ha destapado la corrupción del gobierno Petro y bajo la infame estrategia de mantenerme bajo sospecha de cometer delitos horribles. Lo otro que me parece extraño es que la Fiscalía no negó explícitamente que me tenga interceptada. ¿Por qué? Mientras tanto, la fiscal Camargo disfruta en fiesta de cumpleaños con un investigado, Ricardo Roa. Misteriosamente, esa investigación por supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro contra Roa no avanza en la Fiscalía General. Tampoco avanzan las investigaciones contra Laura Sarabia por lo que le hicieron a Marielvis Mesa, su niñera, o por la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, donde están salpicados ministros, exministros y otros ex altos funcionarios del gobierno. Y ni hablar de la investigación contra el hijo del presidente, donde la fiscal de Petro reconoció todas las maromas que se pusieron en marcha para ayudarlo. El expresidente César Gaviria fue muy claro en su opinión. Petro ordena y ella obedece. Sigo haciendo mi trabajo en medio de esta amenaza. Ay, pobrecita, la señora Vicky Ávila. Y una pregunta que surge: ¿cómo esta señora se enteró del caso de Marielvis Mesa? ¿Cómo se enteró o cómo la contactó? ¿Por qué supo del robo de la plata, pues de Laura Sarabia? Son datos que toca investigar, señores, porque esto de que la empleada fue a buscar al edificio de Semana Vicky para contarle todo, deja muchas dudas, señores. Y es que así lo hace ver pues todo lo que hacía en el pasado con la W la señora Vicky Ávila. Miren nomás, ahora sí podemos decir con certeza que Pegasus sí existe y lo venían utilizando Vicky Ávila y los gobiernos anteriores para acabar con la vida de Gustavo Petro. Desen cuenta esta entrevista que le realizaban a un señor cubano acusado de ser parte de ISIS. En Colombia. Pero usted sí venía a cometer atentados en Colombia. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Contra quién? ¿O contra quiénes? Aquí en Colombia específicamente, contra el que se está postulando a presidente, que era antes de un movimiento revolucionario de Gustavo Petro. Sí, señor. El que era guerrillero del M-19. Del M-19, sí, señor. Entonces, para dejar las cosas claras, usted admite que sí está en el país y lo que estaba planeando era atentados terroristas contra el hoy candidato Gustavo Petro. Sí, ¿Es señor. así? Sí, señor. Esa es mi afirmación y si tengo que pagar por eso, lo vamos a pagar por eso. Este movimiento es financiado y es adoctrinado por el exilio cubano en la Florida y la ultraderecha colombiana. La ultraderecha colombiana, ¿quiénes son? ¿Nos puede dar nombres? No puedo decirle Asolapada, ¿no? nombres porque nunca me entrevisté con ellos, más sí con sus colaboradores. Queda mencionado el candidato presidencial Gustavo Petro. Es otro hecho No muy me grave. acaso, o sea, me llegó el perfil, me llegó la orientación, pero ¿Qué decía ese perfil o esa orientación? no, hacerle inteligencia, seguimiento y ver y buscar una posibilidad estratégica para hacerle un atentado.
cuándo se iban a cometer estos atentados. Ya era dentro de poco. Pero las autoridades colombianas tienen fecha 13 de marzo. No. Por eso tuvieron que acelerar su captura. El 13 de marzo fue una fecha que, vuelvo y lo repito, como ya ellos me estaban presionando, sobre todo Francisco Quintana, que para mí es agente infiltrado de la Interpol española. ¿Cómo ven? Infiltrados hasta más no poder, ¿no? Y es que la procuradora Margarita Cabello, en el afán de tratar de decir que no hay trazabilidad legal, pues sale a decir que esto no existe, señores, cuando efectivamente el virus espía, pues con Pegasus sí se compró. Claro que no hay nada legal porque se hizo de forma clandestina. Y aquí tenemos al periodista que ha destapado todo esto. Digamos, en las semanas anteriores, para recapitular, se revelaron las matrículas de los aviones, tipos de aeronaves, las fechas y horas exactas en que llegaron y salieron de Bogotá, y pues que también se parquearon en el hangar de la policía antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado. Adicionalmente, o posteriormente, se reveló el nombre de los pilotos y de los pasajeros que venían en esos aviones. Y estos nombres básicamente correspondían a personal, altos directivos, como ya lo había dicho el presidente, había mencionado algunos nombres, directivos de la empresa NSO Group, que es la fabricante dueña del software o malware espía Pegasus. Esta revelación adicionalmente vino con que ellos trajeron ingenieros de la empresa NSO Group, dueña de Pegasus, y los hospedaron en el Club de Oficiales de la Policía Nacional en el norte de Bogotá. Allí, los empresarios, altos directivos de NSO Group, estuvieron hospedados durante 2 días, pero los ingenieros sí se quedaron por más de una semana en ese Club de Oficiales de la Policía. ¿Haciendo qué? Haciendo inducción para el software Pegasus. Es que todo cuadra, señores. ¿Cómo van a tapar esos? ¿Por qué el ex general Vargas no ha salido a dar las explicaciones? Porque Duque vive publicando conferencias y demás que está dando por todo el mundo, pero no habla de esto, señores. ¿Por qué tan callados? Hoy se investiga claramente sus actividades, porque la hipótesis más clara es que ellos estuvieron durante esa semana y algo más haciendo entrenamiento y pruebas de que el software espía sí funcionaba. Y lo estuvieron haciendo con la Policía Nacional y más aún con agentes de inteligencia de la DIPOL. ¿Por qué? Porque en ese club de oficiales funcionan oficinas de la DIPOL. Esa es la razón por la que ellos se hospedan allí, básicamente. Y lo último que ha trascendido es que, digamos, la procuradora Margarita Cabello, la semana pasada, en el afán, digamos, de tratar de decir que es que no hay trazabilidad legal, no hay un contrato legal que pueda decirnos que efectivamente ese virus espía se compró, pues claramente no lo hay, porque esto fue una operación encubierta, una operación ilegal que habían desarrollado incluso agentes del Estado, que hoy la Fiscalía está investigando, agentes del Estado como generales de alto nivel, para poder obtener de manera clandestina este software espía, este virus espía, y así de alguna manera hacer sus operaciones también clandestinas en contra de víctimas que hoy estamos tratando de establecer con ayuda de una organización francesa y una organización canadiense, y que próximamente, digamos, verá la luz esta investigación. Sí. Y adicionalmente, lo que podemos decir es que la procuradora se equivoca y miente al país a raíz de que quien hoy está de contratista en su procuraduría es el general Norberto Mujica, que en su momento era el director de la DIPOL, y uno de sus subalternos, que no recuerdo el nombre completo, pero que están trabajando ellos en la procuraduría desde hace un tiempo en materia de todo el tema del Departamento de Seguridad de esta entidad. Por esa razón, pues, los que hoy están investigados por la Fiscalía están de alguna manera protegidos por la Procuraduría. Desde ahí, señores, es obvio. Margarita Cabello no va a salir a echar al agua a Duque, que fue su ex jefe, que la nombró pues ministra de Justicia, que la ternó para procuradora general y que ahora tiene trabajando al ex director de la IPOL en la época de Pegasus, pues en la Procuraduría. No los va a echar al agua, por Dios, es que definitivamente blanco es y gallina lo pone. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan masivamente esto, que definitivamente vale la pena que ustedes pues vayan conociendo todos los detalles de lo que está pasando en Colombia. Muy amables y hasta pronto.